Muy buenas. Hoy nos vamos de viaje. Un viaje, la verdad, fascinante por la historia de una idea, cómo la economía ha intentado una y otra vez definirse a sí misma, cómo ha buscado ese método perfecto para entender el mundo en el que vivimos. Es una historia llena de gigantes del pensamiento, de debates que eran auténticas batallas y de una búsqueda que, ojo, sigue muy viva hoy en día. Y vamos a empezar, como no, con la pregunta del millón. A ver, todo el mundo tiene una opinión sobre economía, ¿verdad? Es que es normal, nos afecta al trabajo, a los ahorros, al futuro, a todo. Pero entonces, ¿por qué parece tan increíblemente difícil acertar? ¿Por qué a veces las predicciones fallan de una forma tan bestia? Pues esa pregunta es justo el motor de todo lo que vamos a ver hoy. Y ojo, que no es una pregunta teórica, para nada. Solo hay que pensar en la historia reciente. Principios de siglo, 2001, ¡pum!, estalla la burbuja de las .com. Pasan unos años, llega 2008 y el colapso de la burbuja inmobiliaria nos mete en una crisis financiera mundial. Es que estos eventos no fueron simples errores de cálculo. Demuestran que cuando la economía patina, las consecuencias no se quedan en los libros. Son muy, muy reales y, la verdad, bastante dolorosas para muchísima gente. Vale. Un mundo en crisis, el reto de definir una ciencia. Es que crisis como esas nos obligan a parar y a mirar hacia atrás, a preguntarnos, ¿pero cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Sobre qué cimientos se construye todo esto? Para encontrar respuestas tenemos que hacer precisamente eso, viajar en el tiempo, irnos a los orígenes, a cuando los primerísimos pensadores intentaron por primera vez dibujar un mapa de este territorio que era totalmente nuevo. Y claro, ese viaje nos lleva a ellos, a los pioneros, nombres que seguro que a todos nos suenan de algo. Adam Smith, vamos, el padre de la economía moderna, luego David Ricardo, que vino a pulir y a afinar muchas de las ideas de Smith, y John Stuart Mill, que era, sin más, una de las mentes más bestias del siglo XIX. Ellos fueron los que pusieron las primeras piedras de todo el edificio. Fijaos en Adam Smith. En su obra, que es monumental, La riqueza de las naciones, tenía una obsesión muy clara: entender de dónde narices sale la prosperidad. Para él, la clave era la división del trabajo, la libertad de comercio. O sea, su gran pregunta era básicamente qué es lo que hace que un país sea rico y otro no. Y aquí viene lo interesante, el contraste con el que le siguió, David Ricardo. A ver, si Smith se preguntaba cómo se crea la riqueza, a Ricardo lo que le quitaba el sueño era cómo se reparte. Su foco total estaba en la distribución. ¿Tenemos la misma tarta? Sí, pero la pregunta es radicalmente distinta. Vale, ¿y ahora quién se lleva cada trozo? Así que, para resumir esta primera etapa, para estos pensadores clásicos, la economía era la ciencia de la riqueza. Punto. Su misión era definirla, ver de dónde salía y cómo se repartía. Una tarea, vamos, fundamental. Pero, y aquí viene el giro, todo esto estaba a punto de dar un vuelco radical. Exacto. Los pioneros clásicos, una ciencia de la escasez. Porque es justo aquí donde la historia da un giro de guión total. Dejamos de hablar de riqueza para empezar a hablar de algo mucho, mucho más básico y universal. Llega 1932 y un economista, Lionel Robbins, suelta esta definición que literalmente lo cambia todo. Vamos a leerla con calma, porque de repente ya no se habla ni de dinero ni de países. Las palabras clave ahora son comportamiento humano, fines, medios escasos. De la noche a la mañana, la economía se había convertido en la ciencia de la elección. Y este es el punto clave. El foco se movió del estudio de la riqueza al estudio de la elección. De repente, la economía ya no iba solo del mercado, iba de cualquier decisión donde los recursos son limitados, desde qué desayunamos por la mañana hasta cómo un gobierno decide gastar el dinero. Con esta nueva visión, los economistas podían analizar por qué una familia decide tener otro hijo o cómo asignar el presupuesto de sanidad. Todo era un problema de escasez y elección. El campo de juego, de repente, se hizo gigante. Vale, una ciencia de la escasez, la caja de herramientas del economista. Porque claro, si ahora la economía es la ciencia de la elección, la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Y cómo la estudiamos? ¿Qué herramientas usamos para analizar todo eso de una forma científica? Pues esta pregunta abrió la veda a uno de los debates más largos y más interesantes de toda la historia de la economía. Y básicamente la cosa se dividió en dos grandes equipos. Por un lado, el equipo deductivo, el que preferían los clásicos como Ricardo. Su plan era, partimos de una idea general, de unos principios sobre cómo somos los humanos, y a partir de ahí deducimos cómo nos vamos a comportar. Y por otro lado, el equipo inductivo, que decía, no, al revés. Primero observamos el mundo, recogemos un montón de datos y con esos datos en la mano ya construiremos una teoría. La gran pregunta era esa, ¿empezamos por la teoría o por los datos? Pero claro, este debate nos lleva a una pregunta todavía más gorda. Da igual el método que uses, ¿cómo sabes que lo que tienes entre manos es ciencia de verdad?
que lo diferencia, yo qué sé, de la astrología o de una opinión muy bien escrita. Hacía falta un criterio claro para separar el grano de la paja. Y, curiosamente, la respuesta no vino de un economista, sino de un filósofo de la ciencia, un tal Karl Popper. Y su idea fue, bueno, fue una auténtica revolución. Y además, a primera vista, va un poco en contra de la intuición. Lo que dijo Popper es que lo que hace que una teoría sea científica no es que la puedas confirmar, sino que la puedas refutar. Es decir, que puedas pensar en un experimento o en algo que, si pasara, demostraría sin lugar a dudas que tu teoría está mal, que es falsa. El proceso, entonces, es este. Primero, propones una teoría, una hipótesis clara. Por ejemplo, todos los cisnes son blancos. Segundo, esa teoría tiene que hacer una predicción que se pueda comprobar. Y tercero, y aquí está la clave de todo, el trabajo del científico no es ir por el mundo contando cisnes blancos para decir, ¿veis, tengo razón? No. Su trabajo es buscar obsesivamente el cisne negro. Ese único caso que lo tire todo por tierra. Una teoría que aguanta muchos intentos de ser refutada, esa es una teoría fuerte. Una teoría robusta. Bien, la caja de herramientas del economista, una conversación en evolución. Porque claro, con esta nueva filosofía bajo el brazo, los economistas del siglo XX se pusieron manos a la obra para construir un enfoque, pues eso, más moderno, más práctico, uno que intentara coger lo mejor de cada casa. Gente como Paul Samuelson o Milton Friedman se dieron cuenta de que esa pelea entre deducción e inducción era un poco absurda, que no había que elegir un bando, había que integrarlos. Es como un matrimonio. La teoría necesita a los datos para tener los pies en la tierra, y los datos necesitan a la teoría para que alguien les dé un poco de sentido, para que no sean solo un montón de números. Y con todo esto llegamos a la caja de herramientas que se usa hoy. La economía moderna es una mezcla. Se suele empezar con una teoría, muchas veces escrita con el lenguaje súper preciso de las matemáticas, luego se tiran de herramientas estadísticas, la econometría, para contrastar esa teoría con los datos del mundo real, a ver si encaja. Y muy importante, se asume que siempre hay supuestos. El más famoso es el ceteris paribus, que en latín viene a decir dejando todo lo demás quieto. Es un truco, pero es necesario para poder estudiar el efecto de una sola cosa en un mundo donde en realidad todo afecta a todo. Al final, el objetivo, como decía Friedman, es encontrar esas generalizaciones que nos ayuden a entender un poco mejor cómo funciona el mundo. Y así, casi sin darnos cuenta, hemos cerrado el círculo. Hemos visto cómo se pasó de buscar el origen de la riqueza a estudiar la elección humana. De esa pelea entre la teoría pura y la observación a un método que intenta juntar las dos cosas con matemáticas y estadística. Pero la historia no se acaba aquí. La búsqueda no ha terminado. La economía no es un libro de respuestas cerradas, ni mucho menos. Es una conversación, una que sigue muy, muy viva. Y para terminar, queda en el aire una pregunta que resume un poco la tensión de todo este viaje. ¿Qué le pedimos a la economía? ¿Que sea una bola de cristal para adivinar el futuro? ¿O más bien una lente, una lupa, que nos ayude a entender mejor las fuerzas tan complejas que mueven el mundo en el que vivimos hoy? Quizás la respuesta, como casi siempre, está en un punto intermedio, en usar lo que entendemos del presente para poder navegar un poquito mejor hacia el futuro. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido.